Pues bienvenido, maestro, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo lo trata el Bien, encierro? aquí, pues bien, yo creo que tenemos pues la suerte de no estar desesperados porque hemos aprendido en nuestro trabajo a ser pacientes, Ulises, ¿no? A esperar y esperar y esperar. Entonces, creo que estamos sobrellevando de la mejor manera posible esta pandemia y aquí estamos viendo películas, hablando de cine, haciendo lo que se puede hacer, pero finalmente el cine creo que es una buena opción para esta temporada. Hacer cosas para no morir, ¿no, maestro? Sí, Oiga, sí, sí, sí. oiga, le quiero preguntar, a ver, ya me abrió muy bien la entrevista. ¿Qué parte eh, es fundamental esta parte de tener paciencia en el cineasta? Yo creo que es fundamental. Yo lo fui aprendiendo. Hay que ser muy persistente y paciente, porque, pues, por lo menos en nuestro medio, en el medio cinematográfico de México, las cosas no se dan como lo deseamos, como lo esperamos. Y entonces ese impulso con el que a veces uno sale de la escuela de cine y que se enfrenta al medio profesional, no corresponde en la realidad a esa prisa. Entonces creo que hay que saber esperar el momento oportuno, y también algo que aprendí en todos estos años es no dejar pasar la oportunidad. A lo que me refiero es que de pronto, cuando nos llegan a ofrecer un proyecto, me ha tocado saber de compañeros que dicen, ¿sabes qué? Sí, pero dame tiempo porque quiero prepararlo bien, quiero cambiar el guión, quiero ensayar con los actores, hacer lecturas, y se van 6, 7 meses. Y hay proyectos cuando el trabajo es de encargo que hay que agarrar al vuelo. Y lo mismo incluso con los proyectos personales, Ulises, ¿no? Claro. Porque dice, oye, ¿quieres hacer tu película? ¿Quieres hacer tu guión? Estoy hablando de otra temporada, antes de las carpetas, por supuesto, ¿no? De Pero las entonces, carpetitas. de pronto hay que ser muy paciente y de pronto también tener pues la audacia de encarar el proyecto que se nos viene encima. Entonces, una dualidad un poco extraña, paciente, pero a la vez audaz y rápido. No sé cómo, no sé si eso le explica algo, Sí, ¿no? perfectamente. De hecho, maestro, acaba de mencionar otro tema, a ver, que es poco conocido. Ha de saber que este espacio lo escuchan, lo ven, sobre todo jóvenes que quieren o están empezando a hacer cine, a hacer sus Ujú. cortometrajes y demás. Entonces, a ver, platíquenos de la era precarpeta. Porque hoy en día, a Ok. ver, les platicamos un poco, hay que ser mejor diseñador que cineasta, ¿no? Para hacer películas. Sí, y pareciera que hay que ser mejor diseñador y mentir, Claro. porque pareciera que lo que se plasma en las carpetas cuando se habla de la descripción de los proyectos es contar mentiras, ¿no? Porque dicen, define tu proyecto, habla de sus alcances, por qué tienes que hacerlo, y ¿Cuánto vas bueno, a recuperar, no? exacto, en cuántas plataformas y salas lo vas a exhibir, y entonces obviamente se vuelve como algo como de ciencia ficción, y todo el mundo dice, no, mi película es maravillosa, voy a cambiar el lenguaje cinematográfico, hacer la película que nunca se ha hecho en México, y luego cuando uno llega a ver esa película que eventualmente sí se aprobó, nada de lo que está en la película corresponde con la intención escrita del Claro. realizador. Entonces ahí creo que hay que ser un poco prudente y saber medir los alcances que uno pueda tener. Pero hubo alguna época en que, habiendo ya producción estatal, el Estado ya producía películas, el mecanismo era diferente, que funcionaba como si fuera una compañía cinematográfica a donde uno llevaba su proyecto, el guión, y sobre eso empezaba a ocurrir un montón de decisiones, ¿no? Como el hecho de decir, oye, tu historia nos interesa, cómo la tienes pensada, pero era todo un encuentro personal, Ulises. Yo, no fue fácil tampoco, porque de pronto uno se está asumiendo como responsable de un proyecto y tiene que encararse con profesionales del cine siendo uno joven. Entonces, Claro. esa parte también fue complicada, y es ahí donde hay que saber ser paciente. Y Entonces siendo son como, honestos, maestro, ¿qué opina del pitching?
Bueno, estos términos modernos, por ejemplo, yo me tardé mucho en saber qué era pitching, porque lo asociaba al béisbol, ¿no? Al Ajá, picheo, claro. y no le hallaba. No, yo nunca he tenido un pitching, digamos, en tiempos Nunca lo ha recientes. hecho. Lo he hecho en un principio, pero de otra manera. Era Era de ir a otra hablar forma, con pues. un productor o el director de una compañía, hablar de su proyecto, planteárselo en términos generales, pero no como un esquema preestablecido. Era como Porque hoy iniciar una. también no solo necesita hacer una carpeta, sino necesita un publirelacionista o una persona que lo piche, lo exagere, ¿no? Y, y creo que en general, en todos los casos, el mejor avance, la mejor carta de presentación que puede tener un proyecto es el guión. Claro. ¿Sí? Porque de estas carpetas yo he sido jurado también ocasionalmente de estos fondos, ¿no? De algunos, y la palabra escrita y la forma en que describen el proyecto, bueno, es como si fueran a filmar Taxi Drivers, Claro, ¿no? claro. Y entonces, oye, pero creo que, como le digo, el resultado en pantalla no corresponde. Entonces, se puede ser brillante en la descripción de un proyecto, me imagino que en el pitching también, pero lo que hace falta es un guión sólido, congruente, coherente, bien escrito, bien descritos sus personajes, bien descrito su contenido, para que haya probablemente una buena película. De cualquier manera, no se puede adelantar tanto. Yo creo que era de otra manera, era más sencillo. Oye, traigo una película, voy a hablar de mi primer largometraje, Vidas Errantes, una película sencilla, se trata de esto, y la mayoría de los productores no le veían ningún elemento de interés porque carecía de intriga, de acción, de situaciones chistosas, Espectaculares. graciosas, Ajá. espectaculares. No había nada de eso, era una película de carácter costumbrista y no tenía yo el eco que se requería, ¿no? No pretendía filmarlo sin actores o actrices famosas. Entonces era una película de otras características, y eso me hizo recibir muchos rechazos a lo largo de varios años, ¿no? Andar cargando un guión que a nadie le interesaba, hasta que finalmente la compañía estatal de Conacine, cuando estaba Alberto Isaac al frente del recién fundado Instituto Mexicano de Cinematografía, me invitaron a hacer una lectura del guión. Yo mismo leí el guión y platiqué con un grupo de evaluadores, entre los que estaba el propio Alberto Isaac, Gabriel Retes, Francisco Sánchez y la escritora Josefina Vicenzo. Me preguntaron, porque yo estaba muy empecinado en que la quería filmar en la Sierra de Durango, cuál podría ser una forma de hacerlo, porque eran los años de la crisis económica, el sexenio de Miguel de la Madrid, y yo les propuse una especie de cooperativa donde ellos aportaran parte del capital económico y nosotros asociarnos como cooperativa para cobrar el 25% de salarios y proponer una serie de medidas económicas que la hicieran posible. Era una aventura, era muy incierto ¿Cuántos el años proyecto. después de terminar el CCC fue? Esto fue 5 años después. Cinco Yo años. terminé en el 79, en el 84 fue cuando se hizo la película. Fíjese, yo cuando estaba estudiando, Cuarón, Alfonso, nos dio una plática y nos decía, tengan paciencia porque el promedio de debut después de la Ajá, escuela son 10 años. 10 años, 10 años. caray. Cuando lo Sí, dijo fue así entonces, como que nos echara una losa. exacto. No, no, pues ahora vivir esos 4 años sin levantar el proyecto o 10 años, pues es ahí donde uno tiene que ser muy fuerte y muy paciente. Exacta, precisamente, Ulises, ¿Qué es ¿no? lo que es Juan Antonio de la Riva cuando no es cineasta? Doy clases, doy cursos, eventualmente algunos programas de televisión, y todo gira en torno al cine. Afortunadamente todas mis actividades tienen que ver con el cine. Ahorita tenemos una organización, una organización que se llama, es la Sociedad Mexicana de Directores, que es la que se encarga de cobrar las regalías por explotación de las películas, las regalías de los directores como autores, y entonces ahorita estoy dedicado a esa actividad. Soy presidente del consejo directivo, que es una labor que surgió también en el camino. Vamos,
no es una entidad que nos permite tener un ingreso, pero también le permite tener ingreso a muchos directores al cobrar la explotación de sus películas, ya sea por cine o por televisión. ¿Qué es lo que tiene que tener muy en claro alguien que quiere hacer cine en México antes de empezar? Pues, es complicada pregunta, Ulises, complicada pregunta. Yo creo que hay que tener muy claro qué tipo de cine pretende uno hacer, ¿sí? Porque tenemos ya mucha información y una información muy compleja, muy rebuscada, entonces se mezcla los festivales, la fama, las críticas, el prestigio, pero hay que, y por lo menos ahí yo lo asumo respecto a mi propia experiencia, cuando pensé que quería estudiar cine, que alguna vez quisiera llegar a dirigir, dije, ok, pero si voy a entrar a esto, ¿qué tipo de cine quisiera yo hacer? ¿Qué película quisiera yo hacer? Eh, lo que tenía claro, y esto lo remito a mi pasado provinciano, yo soy de Durango, y en Durango se filmaban muchas películas del oeste. Yo decía, bueno, pero es que en Durango se podrían filmar otro tipo de películas. Yo siendo de un pueblo de la Sierra de Durango, pensaba, por el otro cine que había visto también, que esas historias de la sierra, de la gente común, de los obreros, de la gente sencilla, también podrían ser películas como el neorrealismo italiano, que ya conocía yo uno o dos ejemplos, porque la cartelera era muy variada en esos años. Entonces, ese era como mi ejemplo, un tipo de cine muy cercano al neorrealismo italiano, a las películas como las de Gabaldón, de Rosauro Castro, El Rebozo de Soledad, o Los Hermanos del Hierro de Ismael Rodríguez, o Los Caifanes de Juan Ibáñez, un poco todo ello. Tener muy claro hacia dónde quiere uno llegar. Déjame hacer un paréntesis para Ajá. contextualizar. Han de saber que el maestro no solo le gusta el cine, sino nació literal en un cine así. Sí, claro. Nació literal en un cine. Yo, Sí, puedo, por supuesto. yo digo que fui concebido en un cine, pero usted nació en un cine, literal. Sí, Y imagínese, sí, y para contextualizar, insisto, en estas escuelas, CUEC, CCC, la verdad es que antes reinaba mucho, no sé ahora pues, pero reinaba mucho este ambiente hostil también al cine mexicano, lo cual es muy y exacto. absolutamente contradictorio, ¿no? Sí, porque al final uno está estudiando para ser cineasta mexicano, ¿no? Exactamente, En bueno, el mejor de los Colosio, ¿no? casos. Y entonces eso, digamos, vamos, no fui un buen alumno, me costó trabajo adaptarme tanto a la escuela como a la Ciudad de México. Yo venía con todo un bagaje provinciano, durangueño fuerte. Y entonces dije, bueno, pues ya que voy a terminar la escuela, voy a hacer el corto que yo quería hacer. Ya podía tener acceso a una cámara de 16, el uso de sonido directo, un pequeño grupo de filmación y me aventuré, me la jugué, dije, me voy hasta mi pueblo a filmar la historia de un grupo de obreros del aserradero y su perspectiva ante la vida. Esa era mi propuesta inicial del cine que yo quería hacer. Dije, en el peor de los casos me reprueban, pero yo tengo mi corto, si no sirve para nada, me regreso a Durango y tan tranquilo, ¿no? Sería yo ahí uno de los asiduos clientes de alguna cafetería de Durango todavía hasta la fecha, ¿no? Es los vagos del café, ¿no? Los vagos del café, alguno de esos, pero entonces lo hago ese corto, no fue sencillo tampoco porque no había carretera, estaba muy lejos mi pueblo entonces en ese momento y me llevé a un grupo de compañeros del CCC que se la jugaron conmigo, familiares, amigos y compañeros, entonces ese corto afortunadamente me permitió egresar de la escuela. Fue el primer examen en donde se aprobó por unanimidad a un alumno y con mención honorífica. Ya otros habían egresado, no fui el primero en egresar, pero digamos que el primer buen examen fue ese. El corto se exhibe luego en la Cineteca Nacional, un ciclo de nuevos realizadores, y Nelson Carro lo pone en primer lugar en cuanto a la calidad técnica y temática de un montón de cortos que se estaban filmando tanto en las escuelas como de manera independiente, y algo intuí que de pronto, pues a lo mejor no estoy tan equivocado,
Vamos. Entonces, usted pasa de ser un duranguense aventurado aquí en el Distrito Federal en aquel momento a ¿Sí? formar una identidad como cineasta. ¿Cómo uno busca una identidad como cineasta, maestro? Bueno, es que Ulises, yo creo que no se puede buscar, porque yo no lo tenía claro. Llega solita. Simple, llega sola, ella es a donde yo vendría la reflexión de hace un momento, ser congruente con lo que uno es y con lo que uno conoce. Se dice de una manera muy sencilla, pero a mí me llevó años de reflexión, Claro. de ver cine, de pensar, de dilucidar, de intentar, de echar a perder, porque algunos cortos lo intenté hacer cosas y no me salían. ¿Alguna vez quiso Este, ser algún cineasta? O sea, imitarlo, no, no, ¿no? no, no. Vamos, digamos que sí tuve una gran influencia y de quien recibí un gran aprendizaje fue de Ismael Rodríguez, como Ajá, espectador, como claro. espectador. Gracias a las películas de él, vi lo que era un director de cine en directo. Estoy hablando de mi infancia, de las películas de Pedro Infante hasta Los Hermanos del Hierro. No así, ok, entonces no solamente ponía a cantar a Pedro Infante, no solamente tenía un gran sentido del ritmo, del drama, de la comedia, sino que también podía contar una tragedia como Los Hermanos del Hierro, que está Claro. ubicada en el norte del país, en un espacio que nos era muy cercano como espectadores. Para mí esa fue mi primera gran lección de cine. Entonces, pues uno va moviéndose en eso, tratando de ser congruente con uno mismo. No pretendía ser ninguno de los grandes nombres del cine mexicano ni del cine mundial de aquel momento, ¿no? ¿A poco no, Eh, maestro? ¿A poco no? No, no, dice, no, yo quiero no, ser y ganar Cannes y ganar San Sebastián y Festival no, de Xochimilco. no porque, cuando en Durango yo empecé a filmar cortos en Super 8 con un grupo de amigos, ¿no? Y mis amigos ganaban premios en los festivales de cine Super 8 y yo no. Y entonces, de alguna manera, fue como mi prueba de que, pues realmente lo que me movía a filmar no era ganar un premio, ¿no? Y créame, y parecería, no sé ¿Y si qué sí parezca es, mentira o maestro? no, ¿Qué sí lo ¿mandé? mueve? ¿Qué sí lo mueve? Me movían las ganas de filmar lo que yo creía que debía ser filmado, que era mi entorno de la Sierra de Durango. Esos Pero, a ver, personajes, pero ¿y por ese qué mundo. filmado, maestro? ¿Por qué no agarraba, lo escribía o se iba de cuentero o no Pues sé? porque usted lo dijo, yo nací en un cine, era el Ujú. negocio de mi familia, inicialmente vivíamos ahí me tocó nacer, no fue un accidente, ahí vivíamos en el cine, y era el negocio familiar, crecí viendo cine. Para mí el cine era como la manera natural de ver el mundo. El cine de mi infancia no me sorprendía el mecanismo físico, técnico de la proyección, sentía que era como, lo entendía de manera infantil, muy intuitiva, pero era nuestra ventana al mundo exterior, a México, a la Ciudad de México, al resto y al resto del mundo. Se me hacía como la manera natural de concebir un medio expresivo. Pero Bueno, ahora, es que naciste eso, ahí, eso es una parte que claro. de cualquier manera uno trae guardada, pero aprendí como a dilucidar qué hacía un director y por qué un director era tan bueno o tan divertido o tan dramático en relación a otro. Y ahí los nombres abundaban, ¿no? Oye, maestro, Entonces, ¿y tú te quedabas a ver las tres funciones durante 5 días? todas, pues era nuestro trabajo, teníamos que, Claro. bueno, yo primero de pequeño acompañaba a mis papás y veía las películas, pues ellos estaban ahí todo el tiempo, yo me sentaba a verlas una y otra vez, ya cuando fui creciendo y que me tocaba hacer alguna tarea, algún trabajo específico adentro, ayudar en la dulcería, cargar las cajas de refrescos, ayudar con los rollos de película, rebobinarlos o alguna cosa así, pues por supuesto que estaba ahí, entonces vi películas no sé qué cantidad de veces, En ¿no? una Y ya, semana en un intensivo de Billy Bike. sí, sí, pues sí, ándale, y eran dos películas mexicanas a la semana y dos extranjeras. Wow. Entonces, y los efectos especiales, el terror, todos los géneros que uno se pueda imaginar a finales de los años 50 estaban ahí.
y eventualmente también películas tan sorprendentes. Me acuerdo que en alguna ocasión mi papá llevó Las noches de Caviria, por ejemplo, Wow. ¿no? Dentro de todo el paquete de películas, pues una vez llega Las noches de Caviria y yo no la entendí muy bien porque no se parecía a todo el resto de películas que veíamos normalmente, pero se me quedó muy grabado el final de la película, cuando el tipo intenta matarla para robarle la bolsa, me dejó como marcado, porque como ver esa posibilidad, esa capacidad de maldad, de ambición de un ser humano, no tenía nada que ver con los robos a balazos, por ejemplo, ¿no? Claro. Iba un poco más allá. La recordé vagamente, la vi muchos años después, ya en otro sentido, pero todo eso fue mi gran aprendizaje. Te voy a hacer una pregunta bomba. Bomba. A ver, tú y yo, tú en el CCC, yo en el CUE, que estudiamos cine, Sí. yo opino que sí la gente debe de tener una preparación académica. Pero tú tuviste, yo digo, yo vi muchas películas en VHS, en cineclubs, lo que sea. Tú tuviste tu formación intensiva familiar ahí en tu cine. ¿De qué lado estás? Por ejemplo, hay toda una corriente. Hoy los chavos creen que a formación de Tarantino dicen que pues, es ver muchas películas y ya con eso te puedes hacer Claro. cineasta. O hay otra corriente mexicana que no mencionaremos nombres que dicen lo mismo. Que ¿Tú no qué hace falta opinas? estudiar. Sí, que no hay que estudiar, que hay que ver Uh-huh. cine y hay que hacerlo. ¿Tú qué opinas? No, yo opino primero que lo esencial, Ulises, lo esencial, y aquí para quienes nos estén viendo y nos escuchen, lo esencial es ver mucho cine. El primer paso es ver mucho cine, pero no solamente para llenar tu tiempo libre, como nos ocurre con frecuencia, ¿no? Yo consumí horas y horas de películas, llevaba una agenda, una libreta, en donde al año veía más de 200, ¿no? Wow. Hacía mi recuento Y al 5 veces final del cada año. una. No, bueno, no, contaba una sola vez. Si la Ajá. veía 3 veces era una comuna. Pero a lo que voy es que de ese recuento de 200 películas anuales, hacía un recuento y decía, pero estas 10, estas 15, realmente me dejaron sorprendido. Un recuento de películas que veía al año, 10 me parecían muy buenas, notables, me impactaron, me cambiaron mi percepción de la vida, del cine, de las relaciones humanas, de los sentimientos. Otras 30 estaban padres, interesantes, bien, y el resto, unas 150 películas, no servían para nada. Había sido tiempo, tiempo, tiempo. Para un chavo de secundaria, pues bueno, eso está bien, ¿no? O sea, estamos hablando de un chavo solitario que se la pasa todas las tardes y noches en los cines de la ciudad de Durango, que es a donde me fui a estudiar después de vivir en mi pueblo. Pero a lo que voy es que de cualquier manera todo ese cine fue mi primera gran aprendizaje antes de intentar filmar los cortos experimentales en Durango. Y luego darme cuenta, filmando estos cortos, que al contrario de muchos, me di cuenta que sí me hacía falta aprender, que era yo un ignorante de cómo se hacía una película. ¿Cuándo dice Juan Antonio, el jovenazo Juan Antonio, dice, yo me voy a ir de aquí, de Durango, porque tengo que hacer cine? Porque soy cineasta, o sea, no voy a proyectar películas como mi familia, Sí. voy a hacer algo con todo esto que me gusta. ¿Cuándo dijo, pum? Cuando estaba en la preparatoria, en mis años de preparatoria, al mismo tiempo que estábamos ya filmando cortos en Super 8, yo me pude O sea, comprar ya una estaba cámara, filmando. ya filmábamos y era como descubrir el cine tú mismo y yo Claro. me di cuenta que no sabía. Filmábamos y teníamos la audacia de proyectar las películas y no quedaban tan mal. Y la pasábamos en la universidad y en los sindicatos y en colonias populares. Teníamos un nivel de comunicación también con un público que también fue muy importante porque a mí lo que me movía mucho era hacer un tipo de cine para público popular, Ulises. De pronto cuando hacemos solamente películas populares no es para todos los públicos, o sea, es para el No. público comercial. El maestro ha abarcado todo. ¿Qué de esta parte, maestro, vaya, qué lo llevó a ser tan ecléctico? Bueno, primero, el haber definido que eran otros tiempos de la exhibición cinematográfica. Había salas de cine para público popular mexicano.
O sea, había las salas para las películas norteamericanas, para el cine europeo, y había salas exclusivas para cine mexicano popular. El cine de mi pueblo, pues, de mi pueblo era un poco eso. Ahí se pasaba todo el cine popular mexicano, de cantantes, de balazos, de comedias juveniles, etcétera. Y entonces a mí cuando pensaba en el público que vería esas películas, era como el tipo de cine que quería hacer, pero sin las concesiones habituales. De hecho, mis paisanos, los paisanos de mi pueblo, mis compañeros de primaria, pensaban que yo quería hacer películas de Valentín Trujillo o de Mario Almada, que al final terminé trabajando con Mario Almada, pero tratando de dotar a esas películas de otros elementos que no fueran los del cine comercial abierto. ¿No? El Gavilán de la Sierra, una de las películas que hice en Durango, es una película de acción, de narcos, de traficantes, pero hay un conflicto que va más allá y que busca como el equilibrio entre una película hecha para público popular y una película de acción, digamos, ¿no? Bajo la óptica de alguien que ya ha visto un poco más. La película, que a mí me gustó mucho el trabajo que pude hacer, el resultado, se exhibe, se realiza tardíamente, cuando ese público ya no iba a las salas de cine. O sea, cuando ya, esa era una película para el cine Mariscala o el cine Alameda del centro de la Ciudad de México, o para el cine de mi pueblo, pero esos cines ya no existían cuando se hace la película, y el público que veía cine mexicano, o ya no veía cine mexicano, o veía otro tipo de propuestas, ¿no? Es una película tardía. O sea, es como lo que ocurre. Pero luego son películas que pueden llegar a encontrar su camino de exhibición a través de la televisión, porque es ahí donde el público que no puede pagar 80 o 100 pesos se refugia para seguir siendo cine mexicano, o la piratería, ¿no? Que es como también el otro gran escaparate para muchísimo cine mexicano que se está haciendo y que ni siquiera sabemos en dónde ni quién lo hace, ¿no? Hay un tipo de cine momento, popular. claro, hay un momento, bueno, un momento bastante largo, me parece que es como una década, en la que tú hiciste muchísimas películas en videocine, ¿no? Literal, pues, con Sí, sí, temas. bueno, Ulises, yo empecé haciendo primero aquel corto que mencionaba. Sí, el polvo del dolor. Me permitió, vamos, eran años en que había, a nivel mundial, solamente había 2 festivales de cine de cortometraje, 2 a nivel mundial. Uno era en Lille y el otro en Alemania. Con ese corto que lo invitan, yo no fui, me dieron el gran premio del jurado en la categoría de ficción, lo cual fue para Nada mí más. como, pero fue como el espaldarazo de suponer Sí, que no estaba claro, claro. equivocado, ¿no? Pero eso no me permitió hacer una película inmediatamente. Fueron esos 4 años que me pasé buscando, escribiendo un guión, tratando de ser congruente con esa propuesta inicial. Hago Vidas Errantes, luego hago Pueblo de Madera, Vidas y yo errantes, pensé, Vidas y errantes, ambos fueron sí, es que no se puede hablar de un hit, sino un momento fuerte, ¿no? O sea, en el sí, cine, yo me acuerdo de estar chavo y estar oyendo ambos, y ay, Juan Antonio de la Riva y no sé qué, que ganabas no sé cuántos premios y todo esto. eran pocos porque había pocos festivales. Sí, yo lo sé, pero sí tu carrera, pum, ¿no? Sí, Se y despegó. entonces yo sentía que había encontrado el camino, el mecanismo por el cual podría seguir haciendo películas en ese mismo sentido, personales, con ideas mías, pero también la burocracia, que es algo ante lo que tenemos que ser fuertes. De pronto, ante mi tercer proyecto después de Pueblo de Madera, a alguien no le gustó ya la idea de que volviera yo a filmar a Durango, ¿no? Entonces, ¿Alguien de pues Durango o alguien no, alguien de aquí. del IMCINE? No, ni siquiera sé quién haya sido, Y ni tampoco. siquiera todavía era el IMCINE, ¿no? Era Era todo. el IMCINE ya, Ah, ya ya era el era el IMCINE, IMCINE. ya era el IMCINE, pero entonces algo así como de, bueno, otra película en Durango, ya basta, ¿no? Así como de Mm. aquí va, ya que cambie de tema. Y ante la incertidumbre de la falta de trabajo, y vamos, ahí sí se me derrumbó un poco mi proyecto de hacer cine, el que yo quería hacer, pues me ofrecieron trabajo en Televicine, en esta empresa que hacía películas comerciales, una filial de Televisa que hacía películas con las estrellas de televisión, y me invitaron a trabajar. Tan sencillo como te lo platico, me hablan por teléfono, quieren platicar conmigo para ver si dirijo una película
voy a la oficina en el desempleo absoluto, sin un quinto en la bolsa, ya con la idea de que aceptar lo que me ofrecieran. Y lo que me ofrecieron fue la película de Yuri, la de Soy Libre, ¿no? Traté, en ese sentido, no fue fácil porque no era el tipo de cine que yo hubiera querido hacer, pero no tenía otra posibilidad. La otra posibilidad era retirarme, pero también yo quería Claro. seguir haciendo cine, ¿no? Entonces acepté tratando de aplicar mis conocimientos profesionales, haciendo bien mi trabajo, correctamente Un apegándome a un guión, profesional, ¿no? cumpliendo los tiempos Claro. establecidos para tener una película en un tiempo determinado. Y entonces estábamos en la última semana de filmación, Ulises, y me Ujú. ofrecen la siguiente. Me mandan un guión, que es el de Alcanzar una estrella, con Vivi Gaitán. Me dicen, oye, queremos que hagas esta cuando termines la otra. Y entonces empiezo a Prometo que me la encadenar vas a una presentar serie de cuando haya películas. chance. Bueno, fueron experiencias muy diferentes a la que yo pensaba que era el cine. Me enfrenté al cine comercial, pero también, como te digo, fue un gran aprendizaje, fue mi segunda gran escuela. Yo sí creo que uno tiene que estudiar, aparte de ver mucho cine, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que leer, tiene uno que abrir libros, Nunca es la misma experimentar, película, nunca es el mismo ¿no? esfuerzo, nunca es Y, y nada, ¿no? tienes que, y tienes que filmar bajo la supervisión de un maestro y tienes que editar bajo la supervisión de un maestro, pero luego también tienes que poner en práctica todo eso y ese cine comercial me permitió aprenderlo. Entonces yo estoy muy satisfecho de ese como paréntesis que para alguien que digamos que parecía que iba en otro sentido, pues fue como una caída. Para mí, en algún momento en estado de ánimo, pues sí era fuerte, sí, hombre, yo quería hacer un... En esos tiempos decían, se vendió, Exactamente, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces tienes que hacer oídos sordos a los comentarios. eh, ¿Perdiste amistades? pues más bien no las tenía. No, mis amigos afortunadamente estaban por encima de eso, pero también eso me marcó de alguna manera. Yo tenía, y creo que sigo teniendo la desventaja de ser un fuereño, Ulises, ¿no? Un provinciano, fui un muchacho de pueblo. Eso para mí que sería como una de mis, ¿cuáles serían? De mis características o que algo que podría ser lo que me sustenta como escritor y como director de cine, también a la vez era como algo en contra mía. No pertenezco al medio privilegiado de los que hacen películas, a lo que decía Pablo Tonatiuh, de la clase social media o media alta que ahora está decidiendo qué tipo de películas se hacen para qué festivales. Yo fui alguien que llegó y entró por otros vericuetos y tuve la suerte de recibir apoyo de cineastas como Alberto Isaac, como José Estrada, como Pancho Sánchez o Tomás Pérez Turén, que me impulsaron en un primer momento para que hiciera yo mi propuesta. Pero el Tomás Pérez resto, Prudent, yo tomé un taller y luego, antes de entrar al CUEC, y luego ajá, en mi tesis me asesoró, pero te mencionaba mucho y ponía tu corto, el de Polvo Vencedor, polvo vencedor, sí, cómo no. y El, como ejemplo del guión y y la verdad yo soy fan desde ahí de ti, desde entonces. Oye, ¿qué le has dado al cine? ¿Qué te ha dado el cine? Primero, ¿qué te ha dado el cine a ti? no, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué me ha dado el cine? Pues me ha dado una vida feliz Una como vida espectador, deliciosa, dirían. deliciosa. Primero porque nos permitió vivir en términos materiales y económicos a mi familia, ¿no? O Claro. sea, vivimos del cine y digamos que esa infancia de exhibidores, que no era sencilla tampoco, ¿eh? No era bollante ni fue así como una delicia porque era un trabajo difícil, eventual, vivíamos al día, pero a la vez fue lo que me permitió cimentar una vocación y de ahí para acá, como espectador, pues me ha dado todo, me ha hecho realmente feliz ser cinéfilo, ¿no? Es la parte que más he apreciado, así que me dio una profesión, un trabajo, un oficio, me ha vuelto maestro también, entonces, ahora sí que, para, haciendo una alusión al Púas Olivares, todo se lo debo al cine. No, al ratón Macías, ¿no? Que todo se le debía a la Virgen de Guadalupe. Todo se lo debo al cine para bien
para bien, iba a decir que para mal no, porque siempre, por ejemplo, en estos tiempos que estamos pasando, pues no pasa nada porque siempre hay una película que ver. Y de pronto se pone crisis y afortunadamente Buenísima frase, tienes ahí el buenísima. cine, No pasa ¿no? nada porque siempre hay una película que ver. Exacto. Sí, Y tú, usted, sí. maestro, ¿qué le has dado al cine? No lo sé. Bueno, le has Digo, dado películas, le has bueno, dado sí, le he dado un trabajo, le he dado un trabajo hecho con respeto, sacrificios, pero no, pues sí, digo, he llorado por ahí haciendo ¿no? películas o he llorado por no hacerlas, pero no, no es la parte que yo sacaría al frente, ¿no? No, al contrario, he tratado de hacer un trabajo digno, honesto, honesto, y en ese sentido, afortunadamente, me he encontrado con mucha gente que ha visto mi trabajo, que ha visto estas películas filmadas en Durango, ¿no? Vidas errantes, Pueblo de Madera, El Gavilán de la Sierra, Érase una vez en Durango, y se sienten identificados con ello. Me ha tocado, y te lo digo, te lo doy de regalito, estar en clases. Yo doy clases desde hace ya un rato, Ajá. y me ha tocado alumnos que cuando me dan su top pin de películas mexicanas, hay hay una tuya, sobre todo la de Elisa. Elisa, sí, claro. Gusta mucho, gusta mucho. Sí, ¿Qué sí, crees? sí. ¿Qué crees? Ahí cómo conectaste Pues con el público. esa fue una película de encargo de la misma empresa de Televicine. Yo había hecho una película ahí que, Que parece de autor. pues, bueno, a eso voy. Había hecho yo una película con un personaje de Televisa, se los dejo de tarea para que lo investiguen, y yo no quedé satisfecho porque era una comedia que no me dejó satisfecho. Dije y me propuse que la siguiente película que llegara a ser, si se llegaba a presentar el caso, porque siempre está uno al borde del abandono, y si ya no vuelvo a filmar. Y Por eso entonces, la peste no nos hace tanta cosa. exacto, exacto. Y entonces eh, llegó a dirigir la empresa de Televicine don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Ujú. Se propuso enviarme el guión hasta la ciudad de Durango, porque quería, él había visto ya las películas que yo había hecho, tanto las de Televicine como las personales, y quería que yo filmara una película con él. Me ¿De quién mandó el guión escribió? de, me mandó el guión de Elisa de Antes del fin del mundo, que es de Paula Markovich, Ya. esta cineasta Sí, sí, argentina, que claro. Sí, sí, sí. ahora es directora. Entonces me lo mandó y a mí me sorprendió mucho la lectura del guión, que es cuando creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio. El guión es fundamental. Lo voy leyendo, ahí está toda la descripción de la película, y me va sorprendiendo las escenas que voy viendo. Cuando voy cerca del final, para quienes ya vieron la película, digo, no es cierto, va a pasar lo que me estoy imaginando, doy vuelta y venía algo más fuerte todavía y un final que no me esperaba. Entonces, acepté de inmediato porque la película ya no era una película de encargo tradicional, no era para promover estrellas de Televisa ni cantantes, sino para hablar de de un tema que yo creo que es lo que sostiene muy bien a la película, que es la crisis económica de los años 90, cómo afectó a la clase media, cómo afectó a todo el país finalmente, y cómo incidió en las relaciones familiares, en este caso el de Elisa respecto a sus propios padres, y eso me pareció que era muy, muy interesante y me sorprendió que Televicine lo quisiera producir. Entonces, ya vamos, así como cierro el guión y me comunico con don Roberto, le digo, encantado de hacer esta película. Lo que viene, pues es ya el trabajo. Me puso él un límite, porque también tenían problemas económicos. Dice, ¿usted cree que puede hacer esta película en 4 semanas? Que es poco tiempo. Yo digo, va, en 4 semanas la hacemos. ¿Cómo cómo te atreves, te tomas el atrevimiento de asegurar que la vas a filmar en 4 semanas? Porque ya tienes experiencia, Ulises. Claro. Aquel aprendizaje que yo había ido aplicando me hizo trabajar de manera mucho más rápida y eficaz, Oficio que le ¿no? dicen, ¿no? Sí, exactamente, así como el oficio y el oficio, dije, va, en 4 semanas, y no solo la filmamos en 4 semanas, sino creo que ahorramos un día todavía, con el resultado que está en la película que tanto ha gustado a muchos que entonces eran niños, ¿no? Uno, ¿cómo puede saber el resultado, los alcances de su propio trabajo? Si soy un autor o no lo soy.
porque por ahí escuché el comentario alguna vez, dices, a lo mejor fuiste tú el que lo dijo. Dijo, yo solamente hago cine de calidad. No, ¿No? Si uno hace cine de calidad es porque alguien así lo cree, no porque uno se lo propone. claro. Soy el mejor cineasta de terror. Pues yo creo que no, ¿no? Alguien, los espectadores dirán, oye, qué buen cine de terror hace fulano, pero uno no puede autoadjetivarse con tanto elogio, ¿no? Entonces, me tomé mi profesión un poco menos, muy en serio, pero ya no tan constreñido. Entonces, y bueno, yo seguiré filmando y cada vez que sea posible y el proyecto valga la pena, lo volveré a hacer. Algunas películas funcionaron bien, otras me dejaron muchas satisfacciones, otras no tanto, pero fueron parte de ese mismo aprendizaje. Cuando finalmente un amigo, Christopher Luna, y Daniel Alonso me buscaron para darme a leer un guión de terror que terminó llamándose Ladronas de Almas, me preguntaron, oye, queremos que leas este guión para que nos des tu opinión, como tantas veces nos ocurre, ¿no? Con compañeros, para ver, yo me llevaba muy bien con Daniel, me llevo muy bien con él, el productor, y a Christopher no lo conocía, y me dice, hombre, pues lee el guión, a ver qué te parece. Lo leo, Ulises, y la misma sorpresa que había yo tenido cuando leí Elisa antes del fin del mundo me pasó con este guión. Termino de leer el guión, digo, qué bien escrito está. Sencillo, claro, sin perderse entre las ramas de querer hacer la mejor película de terror del país, simplemente contando bien la historia que era. Y tú conoces la película, yo cuando leo el guión me quedo gratamente sorprendido, platico con el escritor y con el productor, les doy mis opiniones, y oye, me parece un guión realmente muy bueno, yo cambiaría una o dos frases por ahí, alguna cosa mínima, pero creo que tienen un gran proyecto entre las manos, y en ese momento me lo ofrecen para dirigirlo. Y yo nunca había pensado en hacer una película de terror, nunca. No, No no, estaba no, entre mis no, planes. no se lo había propuesto. No estaba, así como nunca pensé hacer una película sobre una niña que quiere asaltar un banco, Claro. no estaba entre mis consideraciones, tampoco una de zombies, porque yo regañaba a mis alumnos que solo pensaban en hacer cortos de zombies. Cuando les daba clase de dirección me decían, oye maestro, pues sí, está muy bien lo que nos dices, pero ¿cómo se hace una buena caracterización de zombie? Enséñanos maquillaje, no nos enseñes conceptos, ¿no? Y yo me enojaba y discutía con ellos y los regañaba. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de hacer una película de zombies, no lo pensé dos veces porque el guión me pareció muy bien resuelto, muy bien resuelto. No lo pensé dos veces, así como acepté. En ese momento empezó todo el largo proceso de buscar recursos, etcétera, etcétera. Yo no, sino el productor. Y lo mismo de nuevo, a partir de mi experiencia de cinéfilo, de aficionado al cine de terror, que es uno de mis géneros favoritos como espectador, pues tratar de ser congruente con eso que sabes y que sientes de ese género para plasmarlo en la película, ¿no? Bueno, tú la viste, fuiste de los primeros en verla, me acuerdo, cuando todavía no estaba terminada, tú y Miguel Ángel Marín, para llevarla a invitar al Festival de Feratum, y la respuesta favorable de ustedes me empezó a dar como la pista de que no lo habíamos hecho mal, No, ¿no? nada mal, está muy Entonces, bueno. así como de, oye, entonces te tomas tu oficio en serio, en el género que es, y probablemente tengas un buen resultado, ¿no? Pero también es un gran riesgo, porque igual puedes estar en las puertas del ridículo, del fracaso. Pero creo Claro. que también ya la propia experiencia no, te cuida, ¿no? Te cuida. No, sería sin... Maestro, Sí, ¿le temes al ridículo o al fracaso? pues no, claro que no. De ninguna manera porque no sabemos cuándo vamos a hacer el ridículo, ni a fracasar, ni a tener éxito, ¿no? Eso me lo enseñó Jaime Humberto Hermosillo, que fue mi maestro de dirección. Había un corto, un ejercicio que tenía que hacer y yo estaba como nervioso y no le atinaba y finalmente le dije, oye, es que creo que este corto me puede quedar mal. Y entonces él me dijo, y si te queda mal, ¿cuál es el problema? ¿Haces otro? Y dije, hombre, pues sí, ¿no? Claro. Y en efecto, hice el corto, quedó mal y empecé a preparar Polvo Vencedor en el Sol, que fue mi tesis. Nunca te preguntaste qué va a decir Tarantino de mí o No. ¿Qué va a decir Ayala Blanco? qué va a Tampoco. decir allá ¿No? adelante. ¿Qué va a decir Porque no puedes estar pensando en la crítica, en los comentarios
de el compañero que te cayó mal siempre, con esta escena, mi compañero va a ver que yo soy muy bueno. Entonces, qué pequeña sería tu ambición, ¿no? Claro. Vamos, y ahí los ejemplos abundan, Ulises. Hay un compañero por ahí que cuando filmaba una película poco memorable, a lo mejor ya hasta hablamos de él hace un momento, decía, no, hombre, con esto, el Ariel, con esta escena es para un Ariel. Bueno, pues a la fecha no ha ganado ni un Ariel ni un reconocimiento de ninguna índole, porque no puedes estar adelantando eso. Claro. Simplemente, yo sí creo que te tienes que dejar llevar por la emoción del tema que estás tratando, de tus personajes, hasta donde puedas y con todo lo que tienes para hacerlo creíble y posible. Hace rato que hablabas de eso, no sé si fue él, pero alguien por ahí en una plática, un chat este, Sí, del IMCINE, les planteó una pregunta que nadie contestó. Les dio unas cifras muy terribles que fue que el 90 y tantos por ciento del presupuesto que se daba en cine se focalizaba en la ajá, colonia Coyoacán y en San Ángel para personas de tez blanca. sin duda, Eh, sin duda. 98% es arrasador, ¿no? O sea, Sí, digamos, de la historia del IMCINE, él se puso a hacer sí, la cuenta y de pronto dices, wow, sí es cierto. es cierto. Y además, por otra parte, el cine comercial mexicano, el que ha tenido éxito comercial, las comedias, las está haciendo una clase social similar. Esos personajes de esas películas de éxito son también de ciertas características, ¿no? Por eso te digo que ya no hay cine para un público popular, porque el cine popular no puede gastar 80 pesos de boleto y 300 de chuchulucos, ¿no? Entonces, No, yo es creo un que es, cine de elite burlándose un poco ajá, del entonces yo sí creo que ahí mm, hace falta la pluralidad que permita que haya un cine étnico, que un cine de provincia, etcétera, etcétera, pero hace falta también ¿cuál sería la palabra? No sé, una libertad y una libertad bien entendida, porque los cineastas tendríamos que pensar también en nuestra responsabilidad al tener un medio tan fabuloso como es el cine. Si no lo hacemos con responsabilidad, si lo hacemos para expresarnos, para dilucidar mi último rompimiento amoroso o la pérdida de mi padre o el abandono, ¿a quién le puede interesar bajo esa óptica que lo hacen? No, Pablo Tonatiuh pone por ahí algún ejemplo de cómo es posible que pierdan minutos viendo la cortina de una ventana. A él dice, le parecería indigno filmar un plano como ese. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que tenemos que pensar seriamente qué tipo de cine hace falta hacer en este país, por qué tendríamos que hacerlo de cierta manera para tener un público que se reconozca, ¿no? Que se reconozca y que se identifique. No es fácil. Oye, maestro, pero a ver, entramos a temas escabrosos ya un poco de salida. ¿Qué viene? ¿En serio va a haber cine? ¿Va a haber cines para ver cine? Yo sé Oh, que puedes hacer planes para que vean tu película en alguna plataforma, en la televisión o qué sé yo, pero también los temas, ¿no? Que vienen, porque, a ver, ¿tú qué opinas de lo que viene? ¿Qué sigue para el cine? Y cine mira, yo mexicano también, si te centras sí, un poco en eso. bueno, evidentemente esta pandemia nos agarró descuidados, ¿no? Nos llegó en un momento A todo el muy, mundo, oh, ¿no? a todo el mundo, si ni siquiera no es a nuestro medio, es al mundo, más Exacto. allá de nuestro No país. vamos preparados para nada de esto. Para nada de esto y no nos imaginamos todavía el resultado de lo que estamos viviendo. Mi reflexión del otro día se la platicaba a mi amigo Antonio Avitia, el músico que trabaja conmigo, que me siento como en las películas del oeste, cuando los pistoleros del siglo XIX ¿Sí? les cayó el siglo XX con la llegada del tren, los automóviles y los aeroplanos y las motocicletas. Claro. Y ya no había cabida para los viejos pistoleros de a caballo. Un mundo cambió y se derrumbó, ¿sí? Ya, Entonces, ya sí sientes esta parte, yo ¿verdad? siento Yo, que, ahora, yo lo siento que ya se rompió el vidrio. sí, yo siento que el cine probablemente no vuelva a ser, porque ya había signos de que el cine estaba cambiando.
la exhibición cinematográfica ya no era aquellos cines de 4,000 butacas, donde yo fui tan feliz con 4,000 espectadores a mi alrededor. Fue cambiando, se fue transformando. 4,000. 4,000 en una sola En una función. sola exhibición. En una sola función de 3 películas de Ismael Rodríguez. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, de un jalón por 3 pesos. Y oliendo a pollo rostizado y a No, todo. o sea, hasta eso, yo no me acuerdo de los olores, me acuerdo de las películas. Pero sí, Yo sí me olía acuerdo. a palomitas, indudablemente, ¿no? Y a muchas cosas, pero en fin. Claro. Ese cine para el público popular se acabó. Esa difusión masiva se acabó. Vienen los nuevos complejos cinematográficos que excluyen a una gran cantidad de espectadores que se refugian Desde ahí en la piratería o en la televisión. la debacle, ¿no? Digamos. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de qué, de los años 90. 80 ya, los 80, y luego la otra, la llegada del video, ¿no? El beta y el VHS, que empieza a transformar nuestra forma de ver cine, hasta que llegamos a este momento en donde ya no podemos ir al cine sin el riesgo de contagiarnos. Vamos, ni siquiera abren las salas, pero entonces la necesidad del espectador de tener acceso al audiovisual sigue siendo permanente. O sea, que requerimos que nos sigan contando y mostrando historias, y ahí las plataformas, la televisión, todo lo que hay alrededor para seguir viendo películas, creo que va a seguir subsistiendo, pero va a cambiar. Y creo, me puedo imaginar tal vez, Ulises, que llegue a haber mayor pluralidad por la gran necesidad de material, que entonces ya no va a ser un fondo como el Foprocine dedicado al cine de calidad, al cine autoral, que va a determinar qué tipo de películas se va a hacer, sino que hay que hacer muchas películas, como en la época de oro del cine en general, muchas películas de comedias, de géneros, de acción, de aventuras, novelas de narcos, recreaciones históricas, de todo, y se va a tener, y de todo ese cúmulo de material, eventualmente vendrán las futuras obras maestras, las futuras grandes películas, no lo sé, pero creo que por ahí vendrán grandes cambios, y que quiero pensar que puede ser para bien, porque veo una plataforma como Netflix medio limitada, no es el mejor sitio para ver películas, pero de pronto te encuentras una gran variedad de películas polacas, italianas, argentinas, españolas, mexicanas, 4 clásicas norteamericanas, y dices, oye, esto está mejor que ir al Cinépolis del Cine Manacar, que está aquí a la vuelta de la casa, ¿no? Me da más opciones que ir a un centro comercial a ver películas que no quiero ver, de superhéroes que no quiero ver, ¿no? Entonces, por ahí yo siento que eso va a cambiar, no sé hasta dónde. Tú lo estás viendo entonces de una manera positiva. Para sí, ¿por qué? Porque lo que no va a acabar es el audiovisual. Sí, o sea, el lenguaje. Nuestra posibilidad de seguir contando historias va a permanecer, Ulises, pero ya no anclados a la pantalla grande, probablemente ya no anclados a este afán de mi expresión personal, ¿no? Por fin. Que tanto daño nos ha hecho, además, ¿no? Sí. Creo. Sí, pues vamos. Cuando yo he visto... Yo comparto tu opinión, Ajá. Sí, yo me quiero acordar, por ejemplo, de cuando alguien hacía una película, John Ford hacía una película del oeste, con indios y balazos y todo, y 50 años después seguimos apreciándola como una obra maestra del cine, pero en su momento fue una película que cumplió el cometido de entretener al público que pagaba 50 centavos por verla, y trascendió más allá en su momento. Con Ismael le negaron el Ariel, ¿cuántos años? Pues se lo dieron de manera honoraria al final de su vida. ¿Y quién se acuerda del año de quién ganó el Ariel, digamos, o no sé cuál, o qué premio, del año de nosotros los pobres? Exacto. ¿Quién se acuerda de quién ganó? Y por ahí también, sí, o sea, eso es poco significativo, porque es justamente la parte frívola del medio. La premier, la alfombra roja, el cóctel, los invitados que te van a elogiar si tienen la copa de vino en la mano. Eso no es el cine. Al parecer eso también ya se va a acabar con, o sea... A mí me daría mucho gusto, porque
A mí me tocó también cuando hice mis primeras películas, o casi prácticamente todas, no había alfombras rojas ni premiers de gala. Simplemente había una conferencia de prensa y al día siguiente, órale, a los cines. Y cómo va. Pero toda esta parafernalia de jugar a la industria cinematográfica que no somos, de alfombras rojas, de vestidos largos, que terminan viéndose trajes que no son, que se nota el alquiler a leguas, que no le quedan a los... No sé, es un poco penoso, cuando lo que debería importar es la película en sí misma, ¿no? Y no esta parte de frivolidad que ha rodeado al medio. Inclusive en el caso del cine documental, yo recuerdo por ahí que alguien hizo una premiere, una función privada de su documental sobre un problema terrible que estaba viviendo en una comunidad del país, terrible, la peor de las miserias que te puedas imaginar, real, no recreada, real. Y al final nos invitan a un cóctel con vino tinto para hablar de la miseria que acabábamos de ver. Yo abandoné el lugar porque dije, no puede ser el que el cine documental también esté tratando de llegar a estas frivolidades tan penosas, ¿no? La porno miseria, ¿no? La pornomiseria, porque es muy diferente a cuando se recrea eso y se entra en el terreno de la ficción. Por supuesto, es una recreación, una reinterpretación de la realidad. Y tampoco es para las alfombras rojas en todo caso, ¿no? Es para que el público la vea. Oye, maestro, ya de salida. Ya de salida, qué pena. Se habla mucho así ya en términos de ciencia ficción y demás, de cómo va a ser también el nuevo lenguaje cinematográfico y tal. O sea, incluso se habla, digamos, de proyectores que te pongan una figura 3D en las calles y se hagan películas sin que, digamos, te ponen un monstruo y ahí y la gente normal reaccionará ante ese monstruo, ¿no? Ante ese tipo de cosas. Es decir, vienen nuevas cosas. Juan Antonio de la Riva tiene proyectos pensando en este futuro. Ni siquiera sabía de esto, Ulises. Ni siquiera sabía de eso. Pero me parece que la búsqueda de... que tú vas a poner tu cámara y de pronto, como en Cinema Verité o qué sé yo, van a proyectar ahí un monstruo, digamos, y se aparece ahí en el... Yo creo, a lo mejor me voy a ver un poco anticuado, Ajá. Pero pienso que la búsqueda de novedad y la inclusión de historias fantásticas, monstruos, extraterrestres, grandes choques, etcétera, es solamente parte de un espectáculo, pero no es la esencia de contar historias. Claro. Y yo sigo viendo que el público se clava, se concentra en que le cuenten una historia, hasta en una plática. Cuando alguien puede llevar una plática para contar lo que le aconteció en su viaje a algún lugar, el escucha se queda atónito ante lo que le están contando, y creo que la narración audiovisual todavía tiene esa capacidad sin la necesidad de toda esta parafernalia que me dices, que seguramente va a existir, como los videojuegos, ¿no? Y, claro. los lentes que te ponen para que te metas aquí y allá y llegues al Parque Jurásico y te persigan los dinosaurios. Pero esa es una parte de la diversión, que te la van a vender muy cara. Y la otra, porque lo veo, haz de cuenta, uno de mis ejemplos, a lo mejor no es el más oportuno, Ulises, recientemente el Canal 22 volvió a transmitir Pueblo de Madera, un domingo, ¿no? Y Armando Casas me mandó al día siguiente el resultado de la audiencia. 500,000 espectadores en una sola noche. Me parece una cantidad tremenda para una película de hace 30 años. Claro, ¿no? Claro. En un canal que no es el canal más visto del país, ¿no? Pero que los números me parecen realmente sorprendentes. Entonces, 500,000 espectadores que quieren ver una historia de mi pueblo. Entonces, a lo que voy es que probablemente tenemos que estar más pendientes de lo que el público también quiere ver, no solamente vivir como aventura, claro. Los superhéroes y etcétera, eso se va a afinar, digamos, ¿no? Y en efecto, va a haber tiburones aquí afuera de la casa, ¿no? Voladores, en fin.
pero la otra parte de que me sigan contando una historia de amor, una historia de terror, una historia de amigos, una historia, una historia de la historia, ¿no? Claro. Periodos históricos interesantísimos que no conozco, ¿Ya has ¿no? estado escribiendo, preparando cosas en esta, Estoy preparando algo, pero para volver a Durango. calma? ¿Mandé? En esta pausa estás... Pues sí, 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 con la esperanza de también, porque también creo que el cine, Ulises, se puede hacer sin tanta parafernalia técnica que lo encarezca. Lo esencial es una cámara y un grupo de actores y una idea. Claro, no una idea así al aire, un guión, una serie de ideas, de conceptos que valgan la pena de ser filmados, porque el cine también se ha encarecido mucho y no necesariamente el resultado en pantalla corresponde a las inversiones tan grandes que se hacen a veces en el cine. Podríamos entender que no todo el dinero se llega a aplicar en el resultado de pantalla, ¿no? Que también Claro. pues es una forma de corrupción. Maestrísimo. Eh, Usted sabe la amistad y el cariño que le profeso. Igualmente, Ulises, igualmente. Y me gustaría algunas palabras para los jovenazos que nos están viendo ahorita, que quieren hacer cine, las jóvenes, los jóvenes. Pues algo que les diga, maestro. Palabras de maestro. Mira, bueno, es un poco difícil porque sí de pronto uno quisiera escuchar palabras de aliento y de pronto yo no me siento no me siento como con la capacidad de hacerlo, pero sin embargo sí creo que es importante hacerles ver que se enfrentan a un mundo muy complejo, muy difícil, pero no imposible. Simplemente con que tengan la claridad de lo que van a contar y lo que van a hacer. Y que no se pierdan en las frivolidades que hemos mencionado, en esta complejidad de festivalear películas, que también los festivales hemos ido a algunos y realmente no es el objetivo, no es ir a un festival, sino llegar a espectadores. Entonces, que sean congruentes con el país en el que viven, el medio del que han surgido, que volteen hacia su propia realidad para que puedan plasmar las historias que valen la pena de ser contadas. Ejemplos los tenemos a lo largo de la historia del cine y yo sí diría, ahí están Los Olvidados, ahí están Ladrones de Bicicletas, que siguen estando vigentes y que si volteamos nos damos cuenta que esas historias siguen existiendo y que valdrían la pena de seguir, de poderse filmar y probablemente en estos nuevos medios de difusión tengan lugar. Yo sí creo que hay buenas expectativas y que el medio va a crecer mucho y que va a hacer falta mucha imaginación y mucho trabajo para hacerlo, y pues quién mejor que los jóvenes que lo van a poder hacer y que tendrán toda la fuerza, la paciencia para poderlo hacer, Ulises. Así que no hay que cejar, porque sí es un camino de persistencia, y hay quienes en efecto desisten a las primeras de cambio, y muchos aquí seguimos, y muchos que se han ido integrando han estado trabajando, haciendo sus propuestas y buscando nuevas formas de producción, ideando nuevas maneras de seguir adelante en este mundo tan complejo y tan maravilloso que es el cine y que ahora es el medio audiovisual. Perfecto, maestro. Te mando un abrazo cinematográfico hasta allá. Nos veremos pronto, Ulises, para darnos un abrazo de veras. Perfecto. Va. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo.